Hola, muy buenas tardes compañeros. Nosotros somos el equipo número 3 que está constituido por William Chavarría, Karina Torres y su servidor Mario Flores. Nosotros les expondremos de los principios de la administración, que también les hablaremos de las 5 etapas administrativas, las cuales son planeación, organización, integración, dirección y control, el cual proporcionaremos ejemplos de estos conceptos que integran cada etapa de este primer modelo administrativo. Comenzamos. De la misma manera que en otras ciencias y disciplinas existen principios y leyes que se observan durante su aplicación en el proceso administrativo. Existen principios que han sido debidamente comprobados y promueven la competitividad y el éxito de la empresa. Los principios de la administración son los criterios necesarios para identificar y agrupar el trabajo que debe hacerse en una organización. Además, son necesarios para definir y establecer las relaciones interpersonales con el fin de hacer cooperativo el trabajo. En razón de ello, se determinan actividades específicas que son necesarias para alcanzar los objetivos que prevé la organización y se asignan tareas a los individuos. Como primera etapa, la planeación. La planeación es la acción de la elaboración de estrategias que permitan alcanzar una meta ya establecida. Para que esto se pueda llevar a cabo, se requieren de varios elementos. En primero, se debe comprender y analizar una cosa o situación ya específica, para luego pasar a definir los objetivos que se quieren alcanzar de cierta forma. El plantear algo define como el lugar o momento en donde se encuentra algo o alguien. Plantea dónde se quiere ir e indica paso a paso lo que se debe hacer para llegar hasta allí. Gracias a la planificación, las personas son capaces de alcanzar los objetivos que se proponen. El tiempo que toma cumplir con dicho objetivo puede variar dependiendo de cada persona, ya que se toman en consideración diferentes elementos, como por ejemplo los recursos con los que un individuo cuenta para cumplir con lo planeado, además de las diversas situaciones que se pueden presentar durante el camino hacia el objetivo. La planeación cuenta con 6 conceptos, las cuales son factibilidad, objetividad, flexibilidad, unidad, cuantificación y del cambio de estrategias. Número 1. La factibilidad. La factibilidad se refiere a determinar los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas determinadas. Generalmente la factibilidad se determina sobre un proyecto. Estos resultados se entregan a la gerencia, quienes son los que aprueban la realización del sistema informático. Pero para poder determinar si una empresa es viable, rentable, factible de ser instalada o puesta en marcha, se requiere que presente a través de la autoevaluación de proyectos de inversión aquellos trascendentes que la presenten como tal. Dentro de dichos datos o aspectos estarán englobados aspectos de mercadotecnia, estudios de mercados, evaluación de técnicas, recursos humanos, etcétera, etcétera. Si pese a haber sido realizado un proyecto o anteproyecto de inversión, se determinó teóricamente que su puesta es viable. Esto no significa o implica que al ponerse en marcha la hagan tener el éxito rotundo. Ello debido a que posiblemente en alguno o varios de sus aspectos no fueron contemplados en alguna de sus partes del proyecto. Es más, puede llegar a fracasar dicha empresa aunque hubieran sido contemplados absolutamente todos sus aspectos. Número 2. La objetividad. La objetividad es un término empleado para referirse a la pluralidad del objeto, es decir, a la visión de un comentario que se encuentra el sujeto en sí mismo, en el objeto o al tema que se está hablando. Independientemente de la sensibilidad o afinidad que posea la persona que comente, esta debe limitarse a solamente indicar las características observables que posee dicho objeto. La objetividad se describe de 3 tipos: ontológico, epistémico y ético. Ontológico es la cualidad propia de un objeto, es decir, lo que conforma el objeto analizado. Lo que debe entenderse como aquello que constituye realmente lo que se está estudiando, separando entonces del lado del incognitivo, que posea el sujeto que ejecute el análisis, es decir, va a describir de forma real el objeto, siendo totalmente lo contrario que pueda ocultar la apariencia ficticia o la ilusión que pueda ser captada por el observador. Epistémico. Esta descripción depende directamente de la conceptualización que posee el objeto. Este sentido es ampliamente aplicado en el área de la ciencia, mas sin embargo, la objetividad epistémica
no debe ser tratada como un sinónimo de la verdad. Ético. Esta objetividad está directamente ligada en los valores morales y epistémicas. Se encuentra a partir de teorías neutrales, imparciales y totalmente impersonales. Se crea un distanciamiento entre el individuo para excluir totalmente la subjetividad de la situación. Ejemplo, una madre no le puede dar clases a su hijo en cualquier recinto académico. Número 3. Flexibilidad. A veces se refiere a la agilidad del negocio. La flexibilidad del negocio tiene que ver con la capacidad de una empresa para adaptarse a las circunstancias cambiantes y así seguir siendo una empresa rentable. Una empresa que es capaz de anticiparse a los cambios de preferencias del consumidor y alterar la producción para satisfacer esas nuevas expectativas, tiene una posibilidad de continuar a largo plazo. Por esta razón, incluyendo una medida de flexibilidad dentro de la operación de la empresa, a menudo se considera clave para evaluar la empresa y así llega a una comprensión precisa para la potencia de la resistencia del negocio. Al evaluar la flexibilidad del negocio, la idea es mirar de cerca todas las actividades involucradas en la operación del negocio. Esto por lo general comienza en el ordenamiento de las materias primas para la producción de diversos productos. Las normas de calidad se establecen para estos materiales, lo que proporciona como base la calidad de los productos terminados que la empresa finalmente vende. Número 4. Cuantificación. Cuantificar es un verbo que se refiere a la acción de enunciar una cantidad. Lo cuantitativo, por lo tanto, es una expresión de una magnitud o a través de números. Por ejemplo, Gugliotti asegura que su viaje comercial a África fue un éxito, pero sigue sin cuantificar sus logros. Como la otra sería, podría cuantificar cuánto material necesitamos para reparar esta habitación. Al no cuantificar las pérdidas, aún no sabemos las cantidades que tendremos que despedir de empleados. Al cuantificar algo, estás traduciendo o convirtiendo en algún fenómeno valores concretos. No es lo mismo decir un diputado gana mucho dinero a un diputado gana 45,000 pesos al mes. La primera expresión se ve notariamente que es cualitativa, mientras que la segunda expresión es claramente cuantitativa. Número 5. Unidad. La unidad equivale a una dirección generada con facultades específicas en el reglamento interno de una institución o empresa. Dentro de esta área pueden ejecutarse funciones financieras, técnicas, comerciales, seguridad, administrativas y contables. Es un área que se le atribuye los ejercicios de gastos orientados para respaldar actividades que faciliten el cumplimiento de objetivos enunciados en los planes y proyectos en las organizaciones públicas y privadas. Las funciones inherentes a esta unidad consisten en dos fases principales. Por un lado está la fase mecánica, cuyo objetivo es planificar y organizar. En segundo lugar destaca la fase dinámica, en la que busca dirigir y controlar las actividades con las que permite lograr los objetivos utilizando los recursos económicos, técnicos y materiales a través de la sistematización de los procesos. Consta de uno o varios empleados públicos en las que se les asigna recursos de materiales, tareas o funciones en las que son dirigidas por un líder común. Número 6. Cambio de estrategias. Los cambios de estrategias es un proceso en específico para transformar individuos, equipos y organizaciones de un estado actual para otro, así como el ambiente y las rutinas. En algunos contextos, el cambio de estrategia se refiere a un proyecto corporativo en el cual procedimientos y tecnológicos son usados para controlar múltiples esfuerzos hacia un modelo de negocio. Los dejo con mis compañeros Karina y William, que les explicarán las otras etapas y sus conceptos. La segunda etapa del principio de administración es la organización. La organización es el establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización racional de los recursos, mediante la determinación de jerarquías, disposición, correlación y agrupación de actividades. Esto con el fin de realizar y simplificar las funciones del grupo social. La organización también es una unidad social compuesta por personas y construida intencionalmente para alcanzar unos objetivos específicos. Esto quiere decir que en esta etapa las personas interactúan y trabajan en la organización para alcanzar los objetivos que se requieren y desean. La organización se basa en la división racional del trabajo, la diferenciación y la integración de sus miembros, o los criterios establecidos por aquellos que tienen en sus manos
el proceso decisivo. Es decir, que toda organización tiene que estar planeada y aprobada por la dirección de la empresa y se les comunica a su personal o trabajadores por medio de un manual de organización las estaciones, los cargos, los organigramas, las reglas y las normas que hay dentro de la empresa y que tienen que cumplir. La organización también tiene una serie de características. Por ejemplo, en lo social, es una entidad social ya que se maneja en un grupo de personas. Toda organización necesita gestión, es decir, necesita estar gestionada, analizada, checada para el logro de los objetivos y también necesita ser altamente administrada para poder alcanzar los objetivos necesarios. Toda organización también necesita de la sinergia, ya que es la combinación de todos los componentes que la conforman, es decir, va más allá del esfuerzo de una persona más otra, es la combinación exponencial de estos esfuerzos y estos recursos que permiten el logro de los objetivos. Esto quiere decir que entre más personas trabajen e interactúen en la organización, más eficiente y más rápido se cumplirán los objetivos que se necesitan. La organización es muy importante ya que detalla todo el trabajo que debe ejecutarse y todas las tareas necesarias para lograr lo planeado. También divide la carga total del trabajo de actividades que son ejecutadas de forma lógica y cómoda, es decir, de una forma más eficiente. Al dividir el trabajo, termina especializando a las personas, ya que debido a la división trabajan por mucho tiempo en lo mismo y terminan especializándose en eso que hacen. Esto quiere decir que, por ejemplo, en una fábrica de pantalones, a un trabajador le dan el cargo de pegar cierre y a otro le dan el cargo de pegar bolsas de pantalón. Esto quiere decir que si los dejan por mucho tiempo en esos puestos, estos trabajadores se especializarán más en ese cargo que les ascendieron, porque van agarrando más práctica día a día y van haciendo las cosas con mayor facilidad y todo se les facilita más a ellos. Luego suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades eficientemente con un mínimo de esfuerzo. Las etapas de la organización son las siguientes: la división del trabajo, que es la separación y la delimitación de las actividades. Esto con el fin de realizar una función con mayor precisión, eficiencia y mínimo esfuerzo. Luego, la jerarquización. Es la disposición de las funciones de una organización por orden de rango, grado o importancia. Luego también la departamentalización. Es la división y el agrupamiento de las funciones y actividades específicas con base en su similitud. Luego están los principios de la organización, que son los siguientes. 1. Principio del objetivo. Todas las actividades establecidas en la organización deben relacionarse con los objetivos y propósitos de la empresa. Esto quiere decir que debemos de asegurarnos de tener bien claro el rumbo de nuestras acciones y actividades y asegurarnos de que todo lo que hagamos vaya en la dirección correcta y tenga el fin de ayudar con los propósitos y los objetivos a los que se quieran llegar. De lo contrario, sería una pérdida en costos y un esfuerzo inútil. Esto quiere decir que debemos de tener bien claro y analizado que los objetivos, los propósitos que queramos lograr, en lo que estemos realizando, vaya con la dirección correcta, o sea, que cumplan con a lo que queremos llegar. 2. Principio de la especialización. El trabajo de una persona debe limitarse hasta donde sea posible a la ejecución de una sola actividad. Así las cosas serán más específicas y eficientes y con mayor destreza. Esto nos explica que si cuentas solo contigo mismo para la realización de un proyecto, debes de asegurarte de hacer una sola tarea a la vez y apoyarte en personas que realmente conozcan del tema.
Y si cuentas con un equipo de trabajo, tienes que asegurarte de que cada uno de ellos cumpla una función específica para la cual sea realmente bueno. 3. Principio de la jerarquía. Se deben de establecer centros de autoridad, los cuales emanen la comunicación necesaria para lograr los planes, a los cuales la autoridad y la responsabilidad fluyan en una línea clara e interrumpida, desde el más alto ejecutivo al más bajo. 4. Paridad de autoridad y responsabilidad. A cada grado de autoridad conferido debe corresponder el grado de autoridad para cumplir dicha responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que un trabajador debe de tener en sus manos el poder de solucionar un problema en la medida en la que su responsabilidad sea directa. Como les decía ahorita, en el trabajador que su cargo es pegar cierre. Si el trabajador comete el error de pegar mal un cierre, debe de tener la responsabilidad y la eficiencia de poder solucionar el problema que cometió. 5. Unidad de mando. Establece que al determinar un centro de autoridad y decisión para cada función, debe asignarse a un solo jefe y que los subordinados no deberán reportar a más de un superior, pues el hecho de que un empleado reciba órdenes de más de 2 jefes solo conduce a la ineficiencia. Esto nos dice que un trabajador debe de tener una sola persona quien lo mande, quien le dé órdenes y quien le diga qué es lo que tiene que hacer, para que no haya confusiones y problemas y puedan afectar a la empresa. Y así también el trabajador pueda y sepa a quién debe de dirigirse cuando tenga algún problema o necesite de algo. 6. Difusión. Las obligaciones de cada puesto deben publicarse y ponerse por escrito a disposición de los miembros de la empresa que tengan relación con ella. Este principio nos expone que debemos asegurarnos de que todos nuestros compañeros, líderes y equipos de trabajo sepan exactamente qué y cómo deben de hacer su función y la orden o la actividad que se les asigne. 7. Amplitud o tramo de control. Hay un límite en cuanto al número de subordinados que deben de reportar a un ejecutivo. Esto nos dice que lo ideal es que un líder tenga a máximo 5 personas a su cargo. De esta manera tendrá más control y maximizará el talento de su equipo de trabajo. Esto quiere decir que un gerente, un jefe, debería de tener solamente 5 personas a su cargo, ya que esto puede ser más eficiente para él, para poder tener más atención a esos 5 trabajadores que tenga y poder lograr la eficiencia en ellos. 8. La coordinación. Las unidades de una organización siempre deberán de mantenerse en equilibrio. Por ejemplo, hay que trabajar siempre parejo, hay que tirar hacia el mismo lado y de la misma manera. Y nos dice que si uno de ellos falla, esto afectará el resultado de todos y cada uno de los integrantes del equipo. Esto quiere decir que si en una empresa todos los trabajadores deben de trabajar equitativamente, de igual manera, y que todos los trabajadores tienen que ponerle las mismas ganas a su trabajo, ya que si uno de ellos falla o no trabaja como debe de ser, va a afectar al proyecto, a la organización que se esté realizando y también va a afectar a todos sus compañeros de alrededor. 9. Continuidad. Una vez que se haya establecido la estructura organizacional, requiere mantenerse, mejorarse y ajustarse a las condiciones del medio ambiente. Nos dice que hay que mejorar constantemente nuestro equipo de trabajo. Hay que mejorar constantemente la manera en la que realizamos las cosas y de esta manera obtendremos mejores resultados, pero lo complicado es realmente decidirse a lograrlo. Luego está la etapa de la integración. La integración es obtener y articular los elementos humanos y materiales que la organización y la planeación señalan,
como necesarios para el adecuado funcionamiento de un organismo social. La función de la integración consiste en dotar los organismos sociales de los diversos recursos que se requieren para lograr un buen desempeño. Al emplear y organizar, se deben de tomar en cuenta los recursos financieros, materiales, técnicos y humanos, por lo que la integración se encuentra estrechamente relacionada con la planeación y la organización. Entre las reglas de la integración se encuentra: la persona adecuada debe de ser para el puesto adecuado, la provisión de los elementos necesarios y la importancia de una introducción adecuada. Las etapas de la integración son: reclutamiento. Es recolectar información y así poder tener una bolsa de trabajo. Esto quiere decir que el proceso en el cual se busca o se identifica a candidatos capacitados para llenar al vacante que se necesita en la empresa. 2. Selección. Después de hacer el reclutamiento, si hay una vacante, se recurre a la bolsa de trabajo previamente seleccionada. Por ejemplo, la técnica para encontrar y escoger un buen personal con los elementos y los requisitos necesarios podría ser a través de una entrevista, ya que ahí el mismo gerente o el contratista se dará cuenta de las capacidades que tiene la persona y si esa persona cumple con los requisitos para la vacante que se encuentra en la empresa. 3. Inducción. Conocer todo lo necesario para desempeñarte en el trabajo. Esta etapa busca lograr la adaptación de su nuevo personal, que conozcan todo lo relacionado con su trabajo, para que así logren adaptar y puedan desempeñarse fácilmente en la empresa. Capacitación es llegar a ser más productivo y capaz. Esto quiere decir que el trabajador debe de irse desarrollando poco a poco para que pueda ser más eficiente, más efectivo y más productivo, para que así le sea más fácil lograr los objetivos que su empresa requiere. Principio de la resolución de conflictos. Debe procurarse que los conflictos que aparezcan se resuelvan lo más antes posible, y de modo que, sin lesionar la disciplina, pueda producir el menor disgusto posible. El conflicto es un obstáculo a la coordinación. Diferir su solución es dejar que un elemento estorbe a este. Por ello, es mejor resolver el conflicto lo más antes posible. Aun cuando la solución no siempre le convenga a todos, es mejor ese daño que la incertidumbre y la permanencia del conflicto. El dejar que los conflictos se resuelvan por sí solos con el transcurso del tiempo es contrario a la eficacia de la administración. Aprovechamiento del conflicto. Debe aprovecharse el conflicto para reforzar el encuentro de soluciones. Dice Mary Parker que todo el conflicto, como todo rozamiento del mundo físico, es de hecho un obstáculo a la coordinación, pero puede ser aprovechado. Divide para ese efecto la forma de resolverlo los tres conflictos en tres formas. Primero, por dominación, cuando una de las partes del conflicto obtenido todo lo que se deseaba, con base en la pérdida correspondiente de la otra de sus pretensiones. Segundo, por compromiso o conciliación, cuando ambas partes solucionan su conflicto cediendo cada una parte de sus pretensiones. Y tercera, por integración o coordinación, cuando ambas partes logran realizar íntegramente sus pretensiones aparentemente antagónicas o irreductibles, a base de hacer un replanteamiento del problema, que permite ver que la aparente disyuntiva no es completa, lo cual permite encontrar una solución que le agrade a todos. Impersonalidad de mando. La autoridad en la empresa debe ejercer más como un producto de una necesidad de todo organismo social que como resultado exclusiva de la voluntad del que manda. Así como es natural la tendencia a mandar e imponer nuestra voluntad sobre los demás, es también igualmente natural nuestra repugnancia a recibir esa imposición de otros. Por ello, cuanto más se impersonalice la orden, dicha orden será mejor obedecida. Coordinación de intereses. El logro del fin común será más fácil cuanto mejor se logre coordinar los intereses del grupo y aún los individuales, de quienes participan en la búsqueda de aquel.
La subordinación de las actividades de cada departamento, sección y personal al fin general no puede significar en forma alguna la supresión o pérdida de los legítimos intereses de cada persona, ya que precisamente es para lograr estos, para lo que se consistió entrar a formar parte de la empresa y subordinar su actividad a ella. Por ello, comete un grave error quien ejerce el mando con la idea de que la máxima eficiencia se obtiene sacrificando los intereses particulares o individuales en aras del fin general. Solo conseguirá disminuir la colaboración y la coordinación. El gran reto del administrador radica en lograr que todos persigan el interés común, a base de ver que de esa manera obtienen mejor sus fines particulares. Principio de la vía jerárquica. Al transmitirse una orden, debe seguirse los conductos previamente establecidos, y jamás saltarlos sin razón y nunca en forma constante. Cuando ocurre esto último, se produce una lesión en el prestigio y la moral de los jefes intermedios, pérdida o debilidad de su autoridad, desconcierto en los subordinados, y sobre todo se da lugar a la duplicación del mando. Si un jefe superior estableció niveles de jerarquía intermedios, o los necesita o no, si lo primero, debe respetarlos, si lo segundo, debe hacerlos desaparecer. Cuando ciertas circunstancias especiales y extraordinarias exijan que un jefe superior dé órdenes directamente sin pasarlas a través de los jefes intermedios, debe explicarse la razón de haber tomado esta medida excepcional y notificarla inmediatamente a los jefes intermedios para que la tomen en cuenta y se evite la duplicación del mando. Equilibrio. A cada grupo de delegación conferido debe proporcionarse el grado de control correspondiente. De la misma manera que la autoridad se delega y la responsabilidad se comparte, el delegar autoridad es necesario establecer los mecanismos suficientes para verificar que se está cumpliendo con la responsabilidad conferida y que la autoridad delegada está siendo debidamente ejercida. Indicadores y estándares. El control es imposible si no existen estándares de alguna manera prefijados, y será tanto mejor cuanto más precisos y cuantitativos sean dichos estándares. Si el control es comparación de lo realizado con lo esperado, es lógico que de alguna manera suponga siempre una base de comparación previamente fija. Oportunidad. El control, para que sea eficaz, ser oportuno, es decir, debe de aplicarse antes de que se efectúe el error, de tal manera que sea posible tomar medidas correctivas con anticipación. Un control, cuando no es oportuno, carece de validez y obviamente reduce las consecuencias de los objetivos al mínimo. Desviaciones. Todas las variaciones o desviaciones que se presentan en relación con los planes deben de ser analizados detalladamente, de tal manera que sea posible conocer las causas que la originaron, a fin de tomar las medidas necesarias para evitarlas en el futuro. Costeabilidad. El establecimiento de un sistema de control debe justificar el costo que éste represente en tiempo y dinero, en relación con las ventajas reales que éste reporte. Un control solo debe implementarse si su costo se justifica ante los resultados que se esperen de él. De nada servirá establecer un sistema de control si los beneficios financieros que reditúen resultan menores que el costo y el tiempo que implica su implantación. Excepción. El control debe aplicarse preferentemente a las actividades excepcionales o representativas, a fin de reducir costos y tiempo, delimitando adecuadamente cuáles funciones estratégicas requieren de control. Este principio se auxilia de métodos probabilísticos, estadísticos o aleatorios. Función controlada. La función controladora por ningún motivo de comprender a la función controlada, ya que pierde efectividad el control. Este principio es básico, ya que señala que la persona o la función que realiza el control no debe estar involucrada con la actividad a controlar. Una aplicación clara de este principio se puede encontrar en el siguiente ejemplo. El control que elabora los estados financieros no será la persona más idónea para auditarlos o determinar si son verídicos o no, ya que en dicha evaluación pueden intervenir aspectos de carácter personal. Como conclusión, los principios administrativos tienen en nuestra vida cotidiana un efecto que en general vivimos todos los días. Y la mayoría de las veces no caemos en cuenta que todo lo que realizamos gira alrededor de una secuencia o un cronograma de actividades a diario que organizamos para poder llevar a cabo nuestros objetivos. Pero en realidad, para poder dar cumplimiento a cada meta que tenemos en mente, siempre debemos tener en cuenta los pasos del proceso administrativo. Sin más que decir, muchas gracias por su atención.